El día de hoy estamos reunidos para escuchar las palabras del señor Alejandro Maeshiro, quien nos brindará la conferencia Cuando los hilos nos hablan, diseño y arte textil de Okinawa. A continuación, invitamos al señor Ángel Francisco Shirota, presidente de la Asociación Okinawense del Perú, a brindarnos unas palabras. Para mí es un agrado presentar hoy día a Alejandro. Quisiera contarles muy brevemente, porque al final la estrella de la noche, el expositor es él, que en el Museo a Mano tuve la experiencia de conocer un joven muy erudito, una persona que nos explicaba con mucha paciencia y detalle los temas que el Museo a Mano exhibe, que es básicamente arte precolombino. Y realmente su sapiencia me impresionó muchísimo. Entonces, bueno, luego me fui enterando que ha sido becario de Naha, de la capital de Okinawa. Y bueno, este joven tan preparado, de que tan grata impresión nos dio, luego nos sorprendió con este tema de diseño y arte textil de Okinawa. Realmente para mí es muy importante y motivador que un ex becario desarrolle su cariño, su conocimiento sobre Okinawa y lo amalgame con su trabajo. Eso me gustaría verlo en todos los becarios, me gustaría verlo en todas las personas que tienen las becas, independientemente del lugar. No quiero ya ahondar porque realmente ustedes quieren escuchar al expositor, nada más agradecerle muchísimo y bueno, también agradecerle la presencia de todos ustedes que realmente nos hacen un gran honor con su presencia. Ipe ni fe de viru, domo arigatou gozaimasu, muchas gracias con todos ustedes y sobre todo con nuestro expositor Alejandro, y las gracias también a la Asociación Peruano-Japonesa. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en esta conferencia que nos invita a mirar nuestras raíces desde el arte y la memoria. Esta noche realizaremos un recorrido por el diseño y el arte textil de Okinawa. Una historia que nos recuerda 120 años desde que hombres y mujeres dejaron su tierra Okinawa para comenzar una nueva vida en un país distinto, con otro idioma, otro clima y otras costumbres, pero trayendo consigo algo invaluable, su identidad. El arte textil okinawense que hoy se muestra es una forma silenciosa pero poderosa en contar historias y manifestar identidad. Cada diseño habla de comunidad, de territorio, de espiritualidad y de resiliencia cultural. Agradecemos especialmente a Alejandro Maeshiro, quien como ex becario de la ciudad de Naha compartirá los aprendizajes y reflexiones que marcaron su estancia. Gracias por acompañarnos esta noche. Su presencia hace que esta conferencia sea verdaderamente significativa. Que esta conferencia nos permita escuchar con atención y con el corazón lo que los hilos tienen que contarnos y quizás después de esta noche seguiremos contando con más hilos. Ipe ni fe de viru, domo arigatou gozaimashita, muchas gracias. Bueno, ahora sí, invitamos al señor Alejandro Maeshiro, ex becario de la ciudad de Naha, Okinawa, guía turístico con especialidad en textiles prehispánicos y colaborador del Museo a Mano. Un fuerte aplauso para recibirlo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los diseños y el arte textil de Okinawa. En las redes sociales justamente estaba haciendo algunas interacciones para ver qué tanto se conoce en sí sobre el arte de Okinawa. Pero respuestas muy variadas, bastante interesantes, pero muchas mencionaban un poco de la zona de Naichi, la zona de Japón, la zona de Yamato.
Por eso quise agregar unas diapositivas un poco interesantes para tocar, bueno, por lo menos pinceladas sobre este arte okinawense. Por eso quisiera comenzar esta presentación con una pregunta bastante interesante. ¿El estilo de Okinawa es igual al estilo japonés? En algunos aspectos van a ser parecidos, pero en otros el talento y la destreza textil okinawense va a ser única. Quisiera comenzar con este mapa de Japón. Tenemos acá la zona del norte, en Hokkaido, tenemos la zona de Kioto, Tokio, acá la zona de Kyushu al sur, pero vemos que más al sur, cruzando el océano, cruzando el mar, tenemos este conjunto de islas llamado Okinawa. No es que podemos tomar un bus desde Tokio y bueno, llegamos a Okinawa, no. Tenemos que tomar un ferry o tenemos que tomar un avión. Y tenemos que cruzar recién el charco para que llegue a las zonas de Okinawa. Estas zonas de aquí era lo que en la antigüedad comprendía las islas de Ryukyu. Es lo que comprende la zona de Okinawa, donde vemos la capital Naha. Tenemos aquí un poco más al norte las zonas de Amami. Al sur tenemos aquí las de Yaeyama. Y miren esta, Yonaguni también. Todo este conjunto de islas es lo que comprendía el reino de Ryukyu. Un reino casi independiente. ¿Por qué? Porque si bien mantenía cierta autonomía, aquí no se ve en el mapa, pero justo para esta zona, ya está la zona de China. Era una zona que hasta en la antigüedad rendía, de hecho pagaba tributos al imperio chino. Ya para más o menos 1600, ya la zona de Saitama, por ejemplo, la zona de Japón, llega una expedición y ya llega a conquistar la zona de Okinawa, para 1609 aproximadamente. Es así que a partir del siglo XVII, prácticamente Okinawa, el reino de Ryukyu, tenía que rendir tributos tanto a la zona de China como a la zona de Japón. Dando así hasta 1879, ya a finales del siglo XIX, cuando ya finalmente Japón decide anexar, durante el periodo Meiji, decide anexar la zona de Okinawa, siendo la prefectura, ya no de Ryukyu, sino llamándose la prefectura de Okinawa. Entonces vamos a ver que todo el estilo de estos artes que luego les voy a mostrar de Okinawa van a tener muchos diseños y técnicas parecidas, tanto a las chinas como a las de Japón central. Vemos acá las islas de Ryukyu, tierra del idioma ryukyuense. Interesante cómo, muchas gracias por sus palabras, comenzó con el konnichiwa, pero también comenzó con el haisai. ¿Por qué? Porque ese haisai no es japonés, no es el nihongo que conocemos o que vemos en los animes, por ejemplo. Estamos hablando de un idioma que en este caso es un conjunto de idiomas que tiene la base lingüística del proto-japonés, que la más conocida es la del centro, aquí, de la capital, zona de Okinawa, que tenemos el Uchina-Uchi. Uchina por el nombre antiguo, el nombre nativo, digamos, endémico de Okinawa, y Guchi de la lengua. Pero así también tenemos la lengua de Yonaguni, las de Amami-go, que son diferentes lenguas que todas van a comprender el conjunto del idioma o el léxico de Ryukyu. ¿Ok? Como otro detalle, el karate. Muchos también asociamos el karate con Japón. Bueno, en la actualidad sí, es parte, incluso tiene su propio estilo japonés central, pero este karate original de Okinawa. ¿Ok? Ahora sí, como una de las primeras técnicas o manifestaciones culturales textiles tenemos el bingata. Estos vestidos tan coloridos, floreados, que lo vemos en las danzas, en las ceremonias, ¿okay? Por lo general estas túnicas femeninas, van a ser elaboradas justamente con esta técnica del bingata. El bingata, ya tenemos dos caracteres, bin, que de hecho viene de beni, solo que en el idioma okinawense se pronuncia bin, y kata, que es el modelo, la plantilla. El beni es el colorido, el vermellón, ¿okay? Lo colorido mismo. Y bueno, que básicamente ahora ya no se va a hacer solamente del rojo o del color vermellón únicamente, ya vamos a tener más que nada rojo y amarillo, y así muchos más colores floreados o llamativos. Tenemos, básicamente el bingata es una técnica de teñido en negativo, es una especie de pintado en reserva, que algunos le van a llamar. Tenemos dos tipos, una que es el katatsuke, que básicamente, a medida de usando una plantilla elaborado con washi, una especie de papel japonés, ¿okay? Se van a empezar a formar los diseños, que van a ser diseños floreados tradicionales, típicos de la zona de Okinawa, el basanai, que es el plátano, la planta del plátano, tenemos el deigo, etc. Unas plantillas que van a ser confeccionadas, van a ser dibujadas, y miren, aquí tenemos el ryukuju. El ryukuju es básicamente el tofu, como conocemos el tofu, es tofu seco,
súper, súper, súper seco, que ya no va a estar blando, sino va a estar duro, seco, áspero. Eso es lo que se va a usar como base para estas plantillas y finalmente con la ayuda de un cúter empezar a cortar. Entonces todos los diseños, si ven acá estos contornos ya forman el mismo diseño, pero en negativo. Ya no es tanto como dibujar y pintar, sino es dibujar, cortar partes de los dibujos para finalmente comenzar a pintar. Entonces esto, recuerden, no es que se haya pintado de blanco, no, es básicamente la plantilla que se va a teñir luego en reserva. Y bueno, básicamente con los stencils o los pinceles especiales se van a empezar a pintar, usando colores cálidos, colores fríos, y justamente mezclando del rojo, poniéndole un azul para obtener distintas tonalidades como el morado, etcétera, que son estos de aquí. Finalmente, y estos otros de acá. Entonces, finalmente, todo esto se va a secar, se va a dejar, digamos, envuelto en papel periódico, que se seque, se impregne, ¿ok? Y finalmente se van a lavar. Luego les muestro el resultado final de esto de aquí. Este es el segundo tipo, que es el Tsubiki, que en vez de usar las plantillas, se va a dibujar directamente sobre la tela. Como verán, este sí ya no es tan profesional, este sí es mío. De hecho, se ve parte del dibujo, mal calco, de hecho, que es en lápiz, pero hay que dibujar directamente sobre la tela. Y ya luego, con esta pasta que está elaborado a base de arroz aglutinado, aquí se va a empezar a delinear todo el contorno del diseño, todo esto que vemos aquí. O sea, primero se dibuja con el lápiz, y ya luego, como el boceto, y ya luego con esta pasta de arroz, se va a empezar a reservar los diseños que vamos a elaborar. Luego, como pigmentos, tenemos pigmentos vegetales, pigmentos minerales, que son los que vamos a usar para pintar, tanto el Tsubiki como el Katatsuki, que es este de aquí también, ¿no? Que es este de acá. Si vemos este blanco se llama gojiru, que es un líquido a base de la soya cuajada. Esto es lo que se va a mezclar con los pigmentos minerales o vegetales, que va a funcionar como una especie de aglutinante y fijador, para que al momento en que lo pintemos, ya no se pueda salir y se mantenga estos diseños tan llamativos, tan vivos como los vemos hasta ahora. Ese es un trabajo profesional, pero si ven, el resultado final, ya teñido con azul, verde, el amarillo, rojo, morado, pero originalmente es sobre la misma base, posiblemente algodón, seda, etc. Y ya luego se va a empezar a dibujar y luego delinear con esta pasta de arroz. Entonces se va a pintar todo, comenzamos a pintar, ¿okay? Aquí ya vemos también parte de los dibujos, de los diseños, y ya finalmente otra vez se van a lavar. De hecho, se deja remojar en agua caliente, en agua tibia caliente, para que toda esa pasta se empiece a diluir. Una vez que se diluye y empezamos con una esponja suave, empezamos a rascar, a frotar por toda esta base hasta que finalmente nos deja el diseño final. ¿Ven estas líneas blancas? Esta era la parte del dibujo original. Los trazos con lápiz y que finalmente, bueno, fueron sellados con la pasta de arroz. Que es de acá. Entonces al final queda todo el dibujo pintado con estas líneas blancas, ¿no? Vemos parte de las letras, acá lo vemos todo en blanco, pero originalmente acá está oscuro, del color de la pasta. Ese es el diseño, la parte de la tela que se reservó para finalmente elaborar el Bingata, en este caso un ecobaku, una especie de un bolso reciclable. ¿Okay? Como segunda técnica, el bashofu. Este es uno típico de Okinawa, que son kimonos, pero ya no de seda, no de algodón, sino elaborados con hojas de plátano, con la fibra del plátano. Tenemos este kimono de aquí, teñido, ya confeccionado, pero todo el material principal es del Ito Basho, que es el nombre de esta planta. La musa balbiciana, o el nombre japonés de Ito Basho, que es este de aquí. De hecho, da sus frutos, como verán, es un platanito pequeñito. De hecho, algo curioso sobre este plátano es que este plátano, si bien es comestible, no es tan agradable como el plátano que comemos ahora, porque esto cuando lo abren es lo más parecido a un plátano ancestral. Esto lo abrimos, lo cortamos y vamos a ver un montón de pepitas, de semillas. El plátano que comemos ahora es el resultado de diversos cruces.
Por eso es que ya es solamente sedoso, amarillo o blanco, sin pepa. Pero si esto lo cortamos, parece como del maracuyá, que abre y ahí divide esas pepitas. Entonces ya no es tan agradable al comer. Entonces es lo más curioso. Hasta ahorita sigue creciendo así, pero es lo más parecido que podamos ver a un plátano ancestral. Y bueno, acá tiene el parte de la planta y del tallo, ojo, del tallo de este Ito Basho es de donde se van a sacar las cortezas, las fibras. Finalmente van a ser los hilos. Tenemos aquí el Ujasagara, que es parte del tallo, que vemos aquí. Y luego esta misma corteza, esta misma fibra es lo que se va, digamos, especie de deshilachar. Se van a empezar a sacar los hilos. Y lo curioso es que esto de aquí, que bueno, está también en el Museo de Naha, de la capital, muestra cómo son estos hilos. Por ejemplo, este de aquí es el uaja, que es obtenido directamente de la fibra, pero también tenemos este es nahau, que es los hilos más finos del uaja, que es de la corteza. Luego vamos a tener este que es el nahagu, que son los hilos más finos del nahau. Entonces, básicamente así es como se van a obtener fibras y fibras, hilos y hilos más delgados, más finos, que finalmente van a ser usados para confeccionar a telar, caminos, pañoletas, de todo. Todas estas confecciones con el mismo plátano. Incluso vemos este también me alucinó bastante, que es el shishigajira, que es digamos, la cabeza del león mitológico que es usado para las danzas. No sé si han visto estas danzas chinas que como del dragón, y son de dos personajes que van saltando. En el Año Nuevo Chino lo celebran bastante. Bueno, en Okinawa también tenemos el Shishimai, que es justamente de este personaje bastante similar. Entonces tiene la máscara del león mitológico, pero miren que el cabello, este cabello tan fino, tan sedoso, son las mismas fibras de este plátano. Entonces esto sí es algo que no se va a encontrar en otras regiones de Japón, solamente aquí en Okinawa. Los detalles, y esta es una de las curiosidades que me impactó al ver allá y comparar diversos diseños, a ver en los museos, que vemos estos diseños geométricos, es verdad, son diseños geométricos, confeccionados también a telar, pero me hicieron recordar bastante estas camisas. Es una camisa de la cultura Chancay, acá del norte de Lima, estamos hablando más o menos del año 1100, época después de Cristo, su época de desarrollo, pero llegan a elaborar, no con plátano. Este es una camisa, un unco, una camisa de algodón, pero que tiene diseños bastante similares a estos. Acá sí vemos una clara diferencia, pero si les muestro acá ya vemos mayor similitud. Casi todos estos son iguales, pero por este aspecto de aquí que se llama, eso se obtiene entre otra técnica llamada el kazuri. Este es lo que hace único el diseño de estos textiles de Okinawa, con estos que son de Chancay, del antiguo Perú. Estamos hablando de fragmentos textiles de 800 o 900 años de antigüedad. Estos, si bien no son tan antiguos, van a tener diseños bastante similares. Como parte de los tintes que van a ser usados para la confección, estos son un pequeño ejemplo, unos cuantos. Tenemos el Sharinbai, otra también típica de la zona, que le va a dar colores pardo. Tenemos el índigo de Asan, o como le llaman, el Ryukyu-ai. Es este aquí. Este es Ryukyu y este es el Ai, que es el carácter no tanto de azul, sino de índigo. Aquí. Este es el famoso azul índigo. Y luego también tenemos otro tradicional, el Fukugi, que les da el tono amarillo. Unas muestras son estas de acá. Este es el Fukugi y miren esta fibra de algodón teñida. Un amarillo bastante llamativo, colorido. Todo de la misma corteza de este árbol. También tenemos el Gayumaru. Del Gayumaru va a salir una especie de un blanco más oscurito, un poco más hasta rosáceo en algunos casos se llega a obtener. Pero ¿por qué pongo acá el Gayumaru y por qué pongo aquí este personajito de aquí? Esto también me hace recordar a una mitología también latina, de hecho. Este personaje de aquí se llama el Kijimuna. El Kijimuna vendría a ser el espíritu del bosque. Es un personaje mitológico pequeñito, enano, que le encanta gastar bromas, ¿okay? Y que siempre va a aparecer, o su morada es en este árbol de Gayumaru, que nos hace recordar a los duendes y el árbol del higo. Igualito, un personaje mitológico enano, bueno, mitológico, algunos lo habrán visto, no lo sé, pero es un personaje mitológico que vive en el árbol del higo, aparece justo en las cercanías del árbol del higo, hasta sus bromas, etc. ¿no? Y lo mismo en Okinawa tenemos su versión, pero es el Kijimuna,
y en vez del árbol de higo es el gallumaru, que también es usado para teñir. ¿Ok? Ahora, mencionamos sobre este azul índigo. Acá también es otro detalle bastante interesante, el Ryukyuai, el azul índigo de Okinawa. Tenemos el estrobilante Scusia, el índigo de Assam, pero también, no sé si alguno habrá escuchado del azul añil o la anilina, el azul usado para teñir los jeans. Ambos van a dar el tono azul índigo, pero ¿llegan a ser la misma planta? No, de hecho vemos su nombre científico es totalmente diferente, el estrobilante Scusia, y este es Indigófera subfruticosa. Esta es nuestra variante, o nuestra especie taxonómica que pertenece aquí, en esta zona de los Andes. Ambos, por más que tengan nombre científico diferente, tienen los complementos del azul índigo, la indigotina. Como un detalle a resaltar, solamente para mencionarles, el azul índigo más antiguo que tenemos procede de la zona de Huacaprieta. Estamos hablando del Valle de Chicama en el norte, la zona de la Libertad, con una datación de 6.200 años antes del presente, aproximadamente. Entonces, va a tener otra vez este azul índigo, pero recuerden, va a ser otra especie diferente al azul índigo de Okinawa. Por más de que los tonos sean totalmente similares, las especies taxonómicas van a ser diferentes. Ahora, otro aspecto bastante llamativo sobre estas técnicas, tradiciones textiles. Tenemos aquí el famoso Warazán. Vemos aquí una herramienta que parece como no sé, un animalito con muchas patas de fibra y unas letritas acá. ¿Pero qué vendría a ser el Warazán? Si les digo Warazán, no entendemos mucho, pero si explicamos un poco los caracteres. Este de aquí es el Wara, que significa paja, la fibra. Y este segundo carácter es San o Zan, que es el de cálculo aritmética, que tendría que ver el cálculo aritmética con la paja. Estamos hablando de una herramienta que era usado antiguamente por los okinawenses para registrar todo tipo de información numérica a través de nudos. ¿A qué nos hace recordar? Al quipu. Obviamente, tengo otro sistema de registro, impuestos, censo poblacional, número de trabajadores, ganado, agricultura. Bastante similar, pero en Okinawa. Es algo que tampoco, hasta el día de hoy, tampoco de hecho no es tan conocido. Estas fotos no las saco del museo de Okinawa, del museo de Naha, las saco del museo a mano. Curioso que tenemos hasta más muestras de estas evidencias del Warazán aquí en Lima que del mismo Okinawa. Y recuerden que igual Okinawa, más que nada esto proviene de la zona de Ishigaki, que es poco más afuera de la zona central de Okinawa, donde está Naha, por ejemplo. Entonces, de Ishigaki, de Yaeyama, de esa zona de las islas, de donde procede este tipo. Entonces, bueno, acá por ejemplo vemos cómo es igual la paja misma que va a ser torcida. Esta parte va a ser torcida y ya luego se van a empezar a anexar nudos complementarios que dependiendo que bien tienen terminaciones diferentes. Unas van a estar otra vez torcidas, otras van a estar lisas, van a tener un remate o van a acabar una especie de tubito o palito, mientras que otras es un conjunto de palitos. Todos estos aspectos van a tener un significado, clasificación, categoría o elemento diferente. Por ejemplo, este de aquí, ese Nimpuzan, el número de trabajadores. Una diferencia que tenemos estos Warazán con el quipu, en el caso del Imperio Inca y esas culturas del antiguo Perú, no teníamos escritura, o al menos que la podamos descifrar el día de hoy. Entonces, una manera de registrar, almacenar la información numérica y según las crónicas, información narrativa también, era justamente a través de los nudos. En el caso de Okinawa, el imperio del reino Ryukyu, y el imperio okinawense en sí, sí había escritura, pero la escritura era solamente de acceso para la nobleza, gente letrada justamente. La gente del común, gente del pueblo, no tenía ese acceso a la educación. Entonces, ¿cómo podían registrar la información? A través justamente de los nudos de esta herramienta de la fibra, que es la paja. En el caso de los incas, era lo contrario. Más bien era la nobleza, o en este caso el personaje Quipu Camayo, que era un miembro de la realeza
inca, que sí eran los únicos que tenían el acceso para leer e interpretar los quipus. Esa es otra diferencia con el Guarazán de Okinawa. Pero de ahí la metodología, la didáctica, es exactamente la misma. Como otra parte de las técnicas textiles, tenemos el Suikara, es Shuri Senshokukan, que es básicamente la zona de Shuri dentro de Naha, donde famoso por los talleres textiles. Textiles que van a ser elaborados en telar de pedal, justamente aquí se van a ver parte de los pedales, para elaborar todas estas telas de aquí. ¿Por qué se llama Suikara? Otra vez, Shuri es el nombre en japonés, pero en Okinawa no le van a decir Shuri, sino le van a decir Sui. Ese es el término okinawense, la pronunciación de Uchinaguchi, la pronunciación okinawense del término Shuri. Y bueno, kara es la procedencia, ¿no? Entonces, como textiles de Shuri, vendría a ser Suikara, es el nombre del centro principal. Y bueno, vamos a las ilustraciones del telar que hacen, los diferentes diseños y bueno, los talleres didácticos donde puedes aprender a elaborar todas estas telas que vemos aquí. Solamente en el caso de los talleres, uno solamente se dedica a tejer. No te enseñan tanto a hilar, a hacer los urdimbres, etcétera. ¿Por qué? Porque todo este proceso es un telar que va a estar diseñado específicamente para un diseño en específico, en particular. Preguntando a las trabajadoras cuánto tiempo se demoraba, me decían que entre 1 a 2 días elaborar, ordenar, organizar todos los hilos, estos cientos de hilos en el telar, amarrarlos uno por uno, dar la vuelta hasta dejarlo listo, para que ya uno finalmente llegue y empiece a tejer, nada más. Estos son parte de los diseños que se van a elaborar. Y miren, detalle. Acá, bueno, no se va a notar tanto, pero esta también es parte de los obis, que son las cintas o las fajas que van a tener estos diseños, típicos diseños geométricos, ¿ok? Pero que miren, este alto relieve es una técnica llamada tramas suplementarias, ¿ok? Básicamente es insertar hilos extras, bueno, en este caso ya está todo preparado, pero tienen hilos extras que se van a insertar, que se van a agregar cuando se confecciona la tela. A veces uno confunde el alto relieve con una especie de bordado, pero no, bordado es con aguja posterior a la confección de la tela. Aquí se confecciona junto a la tela estos diseños en alto relieve, ¿ok? Y bueno, como parte también, diseños que me hicieron recordar bastante a varios textiles del antiguo Perú. Aquí todo es esto. Igual, la técnica es exactamente la misma. Lo que varía es la antigüedad y los motivos, que en estos son motivos pues ya de sapos, batracios más que nada, siempre animales asociados al agua. Una de las diferencias justamente decía que era la antigüedad, porque claro, estamos hablando de piezas chancay, hablamos de piezas chimú, que anteceden unos 1000 años de antigüedad. Estas piezas, en el caso de las técnicas de Okinawa, la más antigua, estamos hablando siglo XVI, siglo XVII. El clima, de hecho, es algo que va a ayudar bastante a este tema de conservación, que bueno, Okinawa es un conjunto justamente de islas, una zona bastante tropical, calor todo el año, mientras que aquí, en la costa peruana, es un desierto. Bueno, ahora, no sé si será la lluvia eso, pero ayer de hecho también llovió, pero es algún fenómeno, gracias al fenómeno del Niño de hecho, pero es un fenómeno raro que no suele suceder, sobre todo aquí en Lima, que no llueve. Entonces ese clima seco hace que se conserve en muy buen estado estas piezas. O sea que pues, en Okinawa, la lluvia, ¿no? Las piezas enterradas, las momias pues, no resistirían 500 ni 1000 años, ¿no? Tenemos otro tipo de tejido, es el mismo, también tejido a confecciones a telar, okay, hilos de algodón, hilos de seda, etcétera, pero que tiene este nombre, va a llevar el nombre de Minsa Ori, aquí, que es más típico de las zonas de Yaeyama, al sur de Okinawa. Y miren aquí estos diseños curiosos, que de hecho lo van a ver, de hecho traje esa tela, para que vean los diseños y cuenten los cuadraditos. Siempre es 5, 4, 5, 4. ¿Qué tiene que ver el 5, 4, 5, 4? Dice eternal happiness, felicidad. ¿Qué? Me tomó un tiempo también entender esto, pero bueno, en el conteo, uno japonés, Nihongo, Ichi, ni, San, Shi, Go, pero también tenemos otro tipo de conteo, que son más para cosas, objetos,
Bueno, tenemos muchos tipos de conteo más para objetos largos, pequeños, papeles, libros, etc. Pero el conteo de objetos en general tenemos ya no ichi, sino hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu. Itsutsu para 5, yotsu para 4. Entonces, haciendo un juego de palabras, lo que han hecho es este número 5 de itsutsu, para el número 5, con el juego de palabras le han dejado en itsu. Este 4 de yotsu se deja como yo, o sea, se le quitó el último tsu del final, entonces queda itsu no yo mademo. Y bueno, ya esta frase va a variar dependiendo de cada familia, la época, pero cada suena gaku shiawase ni eternal happiness, es la felicidad eterna. Entonces, estos son los obis, estos cinturones, fajas, estos de aquí. ¿Ven? 5, 4, 5, 4, 5, 4, que van a ser tejidos por las mujeres y les van a regalar a la pareja, a la que aman, como una demostración, ¿no?, de su amor eterno a través de estos mensajes. 5, 4, 5, 4. Itsu no yo mademo. Es este de aquí. Y lo vemos más de los obis aquí. También tenemos el kazuri. Tenemos también distintos elementos. Básicamente el kazuri es otro tipo de teñido en negativo, teñido en reserva, que es bastante parecido a lo que nosotros llamamos ikat, que básicamente vamos a tener estos hilos de urdimbre, que son los hilos verticales, se van a extender antes de confeccionar, antes de tejer. Se van a empezar a ordenar, organizar todos, y ya luego ven estas zonas ya de azul oscuro, casi negro. Todo el color original ha sido blanco, pero estas partes, justo de las zonas blancas, es donde han sido envueltas en otro tipo de hilo, de modo que al sumergirlas en el azul índigo o en el tinte que quieran realizar, que quieran obtener, van a colorear todos los hilos, menos la parte que estaba cubierta por los hilos. Por eso le van a llamar el teñido en reserva, teñido en negativo. De modo que cuando ya lo dejas secar y le quitas los nuditos, está todo de azul oscuro, menos la parte que estaba envuelta, amarrada. Entonces, esto es lo que vemos en los diseños del kazuri. Hasta de aquí. Vemos el kazuri aquí. Miren pañón de leche. Estas prendas, mantas, que se usan bastante en el norte, cuando uno baila marinera, ¿no? Pañón de leche tiene exactamente la misma técnica, la técnica del teñido en ikat. Igual, materiales, ambos es en algodón, pero claro, los patrones, los diseños, sí ya van a ser propios ya de la zona, más peruanos o más okinawenses. El kazuri ikat y el pañón de leche, que también es el ikato teñido en reserva, peruano. No, tenemos el kariushi. Van a ver que algunos justamente tienen sus camisas floreadas, este es otro también, que son, si uno va a Okinawa va a ver bastantes, no tanto en Tokio, no tanto en Kioto, pero sí justamente aquí en Okinawa a la gente. No es que sea informal, no es que estén de paseo, no. Uno vaya y ve a los funcionarios, la gente de la municipalidad trabajando y ve así. Va con zapatos formales, no tanto en shorts, zapatos formales, pantalón formal, pero claro, en vez de camisa, la típica de terno, sus kariyushis. Ahora, el kariyushi, claro, lo entendemos como celebración, como auspicio. En sí, kariyushi más significa felicidad. Es la palabra alegre. De hecho, vemos esta primera sufijo, que es el kari. Kari es feliz, felicidad. De hecho, cuando uno va a celebrar, va a ser el kanpai, el salud al beber, por ejemplo, de cerveza, el aguamori. No dice kanpai, no dice salud, dice kari, 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 que significa justamente felicidad. Este estilo en realidad sí no es tan, no es antiguo. De hecho, esto es más de los años 70, 1970, 1975, por allí, que van a ser estas camisas, ya va a ser como parte de la identidad de Okinawa, pero inspiradas en las camisas hawaianas. De hecho, se ve bastante como camisas hawaianas. Algunos tienen la aloha, etc. Pero claro, siguiendo o inspirándose en estos diseños, van a elaborarlos con iconografía ya típica de Okinawa. El deigo, la flor del deigo, el basanai, el plátano, shisa, shikuasa, que son especie de un fruto cítrico también de Okinawa. Elementos nativos o propios de la zona,
súper inspiradas en estas camisas hawaianas. Algo también que llegué a encontrar sobre el significado de por qué, cómo si es que llega este Kariushi o cómo es que llega a este significado de felicidad, llega por esto. Es una teoría, ¿ok? Pero ven, también significa como buena fortuna. Y es que, claro, Kariushi muy posiblemente también venga del Karu-ishi. Y el Karu-ishi es la piedra pómez. Es una piedra bastante interesante porque no se hunde. Es muy difícil que se hunda. Entonces se dice que en la antigüedad, como una especie de frase, oración, frase de la buena fortuna, de protección, era que antes de que uno vaya a pescar al mar o antes de que uno vaya de viaje, decían Karuishi, Karuishi, con la piedra pómez, que su barco no se hunda. Entonces, con el pasar del tiempo, esto fue asociado justamente a la buena fortuna y a todo tipo de celebración, felicidad ya con el pasar de los años. Como parte de los outfits, diseñadoras, bastante diseños justamente típicos de Okinawa. Entonces uno va caminando por las calles Kokusai-dore, todo, y va a ver a la gente así. Como este es el outfit, esta foto es bastante idónea, ¿no? Zapatos formales, pantalón formal, pero ya la camisa típica, el Kariushi okinawense. No es que sea informal, no es falta de respeto, es todo lo contrario, es una camisa de celebración, de festividad, de trabajo importante, de bodas, incluso van con estas camisas. Una tienda Mango House, que es una de las tiendas principales, que elabora estos diseños. Otra, Mayun, que es también conocida. Diseños diferentes, pero sigue siendo otro tipo de Kariushis también. Y bueno, para terminar, este detallito que se ve bastante cuando a veces uno va de compras y le obsequian cosas, como detallitos le dejan un amuleto, que vendría a ser, en este caso puede ser de fibra, que es esta hoja, el Miscanthus sinensis, o hierba de la pampa, el nombre común, pero también lo pueden hacer en textiles, en tejidos. Solamente agarran, se va a cruzar con una especie de corbata, pasa por el medio y listo. Eso lo dejan como un accesorio, un detalle para desear la buena fortuna, protección, una especie de Okinawa Omamori, un amuleto okinawense, el sanwa. Puede ser, como digo, para regalos, obsequios, pero algo curioso, para el ovento también. Entonces, cuando a veces el papá, la mamá, la cocina, todo, le deja el sanwa aquí, para que lo coma el niño, no se malogre la comida, etc. Y así. Por último, Ippe ni fe debiru, es domo arigatou gozaimasu, pero en la lengua uchina-uchi, justamente. Muchas gracias. Lo que él ha elaborado básicamente es parte de los telares. Como digo, el telar es difícil, ese telar a pedal, como digo, es bien difícil de elaborarlo. Sobre todo no tenemos tanto esos complementos, ese telar está allá en Okinawa nomás. De ahí el Bingata, sí, de hecho creo que también la asociación okinawense también hace talleres de Bingata. Personalmente no lo he hecho, pero para un futuro taller pueden elaborarlo con diseño, no sé, la flor de retama, un diseño peruano, ¿no? Siguiendo justamente estas plantillas, ¿no? Okinawenses. Personalmente no lo he hecho, pero sí sería interesante. Todo esto en realidad, como verán esta foto, es la experiencia. Acá les estoy contando la experiencia de lo que aprendí allá en Okinawa como becario en ese entonces. Y todas esas impresiones que a veces preguntan, el Warazán, por ejemplo. Yo conocí al Warazán justamente acá desde Lima, entonces cuando fui allá dije lo que le voy a preguntar en los museos, Warazán. Pero en el mismo Okinawa, en el mismo Naha, tampoco conocían qué era el Warazán. Tuve que traer el libro con las imágenes y dije, sí, eso ahí por allá, pero es otra zona, no es tanto de acá. Entonces, cosas así como que me sorprendían. Ver los diseños también eran bastante similares. Digo, bueno, así como lo aprendí yo, sería bueno compartirlo justamente, y es básicamente. En este caso, es más un trabajo de investigación y, bueno, de difusión sobre todo. Que todo lo que he aprendido, todo lo que hemos visto, estas coincidencias, algunas se ven, otras es producto de justamente estudiar y comparar distintos diseños en otros museos allá en Okinawa y ver, oye, este diseño también se parece. No tendrá el mismo significado, pero tiene iconografía bastante similar. El proceso de tejido es exactamente la misma y coincidentemente eran las mismas.
el mismo cruce, la misma técnica textil, solo que, claro, los diseños ya van a variar de acuerdo a la simbología y la iconografía más local. Pero oye, esas mismas técnicas también se hacían en mi país, en Perú, y era bastantes coincidencias. Sobre todo el Warazán, si vas a Tokio, no, eso sí, no es propio de Naichi, de zona de Japón, pero sí es solamente de Okinawa, ¿no? Sí. Una vez que ya está seco, ya no está blando, está seco, seco, áspero, duro, esto es lo que va a servir como base a las plantillas para finalmente cortarlas. O sea, para obtener todas estas plantillas que ven acá están cortadas, estos espacios en negativo, se tienen porque se cortaron. Pero esta base, justo este marroncito que vemos, es el tofu. Este de acá. Oye, que se llama ryukuyu, bueno, una U larga, ¿no? Ryukuyu, así. Pero es el tofu seco. Ujú. ¿Otra pregunta? Quería preguntar, ajá, en caso de la cultura de Perú, ¿cuál sería el kariyushi? ¿El cuál? Kariyushi. Ah, el kariyushi. No, en el caso de la vestimenta del antiguo Perú estamos hablando de uncus, pero son camisas de algodón confeccionadas. De la realeza sí tienen los motivos, tienen bordados o brocados, y los de la plebe, el gente común, son túnicas de algodón sin muchos diseños. ¿No habría una camisa tipo kariyushi? No, no creo. No, son más prendas oversize incluso. Ajá. El color es esto. De esto nomás sale, que es el color del tallo. Un color madera prácticamente, ¿no? Bueno, es tallo de la planta. De ahí todo esto de aquí, esto también está teñido con el kasuri, de hecho, el ikat, pero ya es azul índigo o el fukugi, otra planta. Son plantas tintorias. Todo estos tonos de azul diferentes ya son teñidas. El color natural, en este caso, es solamente el color natural, el color pardo, ¿no? Del tallo de la planta. Uh-huh. Sí, eso se tiñe después. Del caso, por ejemplo, esto sí. Para en caso que es kasuri, se tiñe antes de tejerlo. Porque en el ikat tejes con hilos que ya están teñidos. Por eso es más complicado porque tienes que ordenar tus hilos, de modo que cuando los cruces, o sea, los tejas, los unas, todos estén en el mismo orden, de acuerdo al diseño requerido, ¿no? Entonces, en el caso del kasuri, si de ahí los otros ya es después. Es la misma feria y luego se teje nomás. Bueno, a continuación vamos a tener una presentación artística a cargo del Grupo Unagayá, filial Perú, este grupo de EISA, fundada en febrero del año 2024, nos van a interpretar 3 canciones, es El Asador Yayunta, Matsuri no Ato Kaze y Shishiwachi Eisa. Por favor, los recibimos con un fuerte aplauso.